Los primeros pasos de una estrella latina, Bárbara Bermudo. Nació el 5 de junio de 1975 en Guaynabo, Puerto Rico. Hija de padre cubano y madre puertorriqueña. Desde muy joven, mostró una personalidad vibrante, segura de sí misma, con una gran facilidad para comunicarse. No fue una sorpresa para quienes la rodeaban que eligiera el camino del periodismo, una profesión en la que podía canalizar su deseo de hablar, escuchar, contar historias y, sobre todo, conectar con las personas. Lo que nadie imaginaba entonces era que aquella niña carismática llegaría a convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana en Estados Unidos. Desde su adolescencia, Bárbara se destacó en el colegio por su elocuencia y su interés en la actualidad. Mientras muchos jóvenes de su edad se entretenían con juegos o distracciones, ella devoraba periódicos, veía noticieros y soñaba con estar frente a las cámaras. Estudió periodismo en la Universidad de Miami, un paso crucial que definiría el resto de su vida. Durante esos años universitarios, combinó sus estudios con prácticas profesionales que la llevaron a recorrer redacciones, estudios de grabación y foros de debate. Su dedicación era ejemplar, su ética intachable y su pasión contagiosa. Fue precisamente esa pasión la que llamó la atención de ejecutivos de Univisión a principios de los años 2000. En una época en la que la representación femenina latina en los medios era aún limitada, Bárbara se convirtió en un símbolo de profesionalismo y carisma. Su gran oportunidad llegó con el programa Primer Impacto, uno de los noticieros más vistos de la cadena. Allí, Bárbara se unió a figuras como María Celeste Arrarás y Mirka de Llanos, pero muy pronto supo ganarse su lugar, no como la nueva o la joven promesa, sino como una periodista con voz propia. Durante casi 14 años, Primer Impacto fue su casa, y Bárbara se convirtió en una de las periodistas más queridas y respetadas por la comunidad latina. Su rostro era sinónimo de confianza, su voz, una guía informativa en momentos de crisis, tragedia o esperanza. Su estilo era directo pero empático, su elegancia sobria y su sensibilidad evidente. No se limitaba a leer titulares. Bárbara investigaba, preguntaba, dudaba y, sobre todo, escuchaba. Supo cubrir temas complejos con una humanidad poco común en los medios, desde desastres naturales hasta historias de superación. Más allá del set de televisión, la vida de Bárbara parecía un cuento de hadas. En 2008, contrajo matrimonio con el periodista y empresario Mario Andrés Moreno, con quien tuvo 3 hijas, Mía Andrea, Camila Andrea y Sofía Andrea. La pareja era admirada por su aparente estabilidad y complicidad. En cada aparición pública, mostraban una imagen de unión y respeto mutuo. Bárbara, además, supo combinar su rol de madre con su trabajo, sin perder nunca la profesionalidad que la caracterizaba. Sin embargo, la vida no siempre sigue un guión predecible. En enero de 2017, el mundo hispano quedó conmocionado con la repentina salida de Bárbara Bermudo de Univisión. Sin previo aviso, sin despedidas públicas ni explicaciones claras, la periodista fue desvinculada de la cadena que había sido su hogar durante más de una década. La noticia cayó como un balde de agua fría para sus seguidores, y pronto comenzaron las especulaciones. ¿Había sido por razones contractuales? ¿Se trataba de diferencias con la directiva? ¿O era una decisión personal? En entrevistas posteriores, Bárbara dio algunas pistas, sin entrar en polémicas directas. Habló de la importancia de renovarse, de buscar nuevos caminos y de no temerle al cambio. También expresó su decepción por la forma en que fue tratada en los últimos días dentro de Univisión y cómo la decisión no había sido suya. Pero lejos de derrumbarse, tomó ese evento como una oportunidad. Dios tiene otros planes para mí, repetía con fe en cada intervención pública. Y durante algún tiempo parecía ser así. Bárbara se lanzó entonces al mundo empresarial, enfocándose en la moda y el empoderamiento femenino. Fundó su marca Cami, inspirada en el nombre de sus hijas, con la misión de ofrecer ropa cómoda, elegante y asequible para la mujer latina. Al principio,
el proyecto fue recibido con entusiasmo. La marca creció, se diversificó, y Bárbara se convirtió en una influencer moderna, combinando su experiencia periodística con el lenguaje de las redes sociales. No solo vendía productos, transmitía valores, hablaba de maternidad, de fe, de salud emocional. Sin embargo, detrás de esa imagen de fortaleza, empezaban a asomar señales de agotamiento. Personas cercanas comentaban que Bárbara estaba sometida a una gran presión. Mantener su imagen pública, dirigir un negocio, criar a 3 hijas y lidiar con las secuelas emocionales de su salida de Univisión. Aunque nunca lo admitió abiertamente, algunos allegados notaban que su mirada había cambiado, que su sonrisa ya no era la misma. Se volvió más reservada, menos activa en redes y evitaba las entrevistas. A partir de 2020, en medio de la pandemia del COVID-19, Bárbara desapareció casi por completo del radar mediático. Algunos pensaron que se estaba dedicando por completo a su familia. Otros sospechaban problemas de salud. Ella publicaba esporádicamente mensajes religiosos, citas motivacionales, pero rara vez mostraba imágenes recientes o compartía detalles de su vida cotidiana. Fue como si, de pronto, la mujer que había acompañado durante años a millones de latinos a través de la pantalla hubiese decidido retirarse en silencio. En 2023, los rumores comenzaron a intensificarse. Algunos medios sensacionalistas hablaban de una posible enfermedad, otros especulaban sobre problemas financieros. Pero ni Bárbara ni su familia emitieron comentarios. El misterio en torno a su paradero crecía. Las redes se llenaban de mensajes de preocupación. ¿Dónde está Bárbara Bermudo? ¿Por qué no ha vuelto? ¿Está bien? Finalmente, en julio de 2025, la noticia que nadie quería escuchar fue confirmada. A los 49 años, Bárbara Bermudo había fallecido tras una larga y discreta lucha contra una enfermedad degenerativa. Su familia, a través de un comunicado conmovedor, explicó que Bárbara había decidido mantener su condición en la más estricta privacidad, alejada del foco público, enfocada únicamente en sus hijas y su espiritualidad. La carta cerraba con una frase que rompió el corazón de millones de seguidores. Bárbara se fue en paz, rodeada de amor, dejando una huella eterna en nuestras vidas. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se inundaron de homenajes, de recuerdos, de fotos antiguas. Compañeros de trabajo, artistas, políticos y sobre todo sus fieles televidentes compartieron palabras de admiración y dolor. Univisión dedicó un segmento especial a su memoria, reconociendo finalmente su legado. Fue como si, con su partida, todos redescubrieran la enorme influencia que Bárbara había tenido en sus vidas. Y así concluye el primer capítulo de esta historia. La vida de una mujer que brilló con luz propia, que inspiró a generaciones, que amó profundamente y que pese a una salida silenciosa, supo dejar un legado imborrable. El silencio, la lucha y el adiós que nadie esperaba. Después de su salida inesperada de Univisión en 2017, Bárbara Bermudo se vio obligada a reconstruirse desde las ruinas de una decepción. A nivel público, fue un despido sin ceremonias. A nivel personal, fue una herida difícil de cerrar. Durante años, Bárbara había sido uno de los pilares más sólidos del periodismo hispano. Una profesional respetada tanto por su rigor como por su sensibilidad. Y de repente, su voz, esa voz cálida y familiar que acompañaba a los hogares latinos, fue apagada sin explicaciones claras. Muchos pensaron que, con su carisma y experiencia, Bárbara regresaría pronto a otra cadena o emprendería un proyecto periodístico independiente. Sin embargo, los años pasaban y ese regreso nunca se concretaba. En lugar de noticias, entrevistas o reportajes, Bárbara eligió emprender en un terreno completamente diferente: la moda y el bienestar emocional. Desde fuera, parecía que estaba explorando una nueva etapa. Desde dentro, comenzaban a vislumbrarse otras razones mucho más complejas. Una batalla en silencio.
Lo que muy pocos sabían era que, en paralelo a su reinvención profesional, Bárbara había comenzado a experimentar ciertos síntomas físicos inusuales. Dolores musculares persistentes, fatiga crónica, cambios en la visión y una especie de confusión mental que, en varias ocasiones, le impedía concentrarse o recordar cosas simples. Al principio, ella pensó que era el estrés. El cuerpo le pedía una pausa, una tregua después de tantos años de intensidad profesional. Pero esos síntomas no se detenían. Iban en aumento, en frecuencia e intensidad. Fue entonces cuando, según fuentes cercanas, Bárbara decidió someterse a una serie de estudios médicos exhaustivos. Después de meses de pruebas, diagnósticos cruzados y opiniones contradictorias, llegó la confirmación que ella más temía. Se trataba de una enfermedad neurodegenerativa rara, agresiva y progresiva. En ese momento, Bárbara tenía apenas 44 años. La noticia cayó como una bomba. Su familia, sus amigos más íntimos y su esposo, Mario Andrés Moreno, quedaron devastados. Pero fue Bárbara quien tomó la decisión más valiente y al mismo tiempo más desgarradora: mantener todo en silencio. No quería lástima, no quería titulares alarmistas. Quería vivir lo que le quedaba de vida con dignidad, amor y privacidad. Y así comenzó su última gran lucha, la más silenciosa y también la más heroica: el retiro emocional. Durante los primeros meses tras el diagnóstico, Bárbara intentó seguir con su vida lo más normalmente posible. Continuó promoviendo su marca de ropa, publicó mensajes positivos en redes sociales y participó en algunos eventos públicos con una sonrisa forzada. Pero quienes la conocían de cerca notaban el cambio. Su energía ya no era la misma. Su cuerpo comenzaba a mostrar señales visibles de desgaste. En 2021, desapareció prácticamente por completo del ojo público. Cerró sus cuentas en redes sociales, detuvo la producción de su línea de moda y se refugió en su hogar, junto a su esposo y sus 3 hijas. Dejó de contestar llamadas, evitaba las visitas y delegó toda comunicación externa a su círculo más íntimo. Fue un retiro voluntario, pero también una forma de proteger su legado. Durante ese tiempo, Bárbara se enfocó en lo esencial: su familia, su fe y su paz interior. Pasaba las tardes leyendo la Biblia, conversando con sus hijas, escribiendo pensamientos en un cuaderno personal que su esposo describiría más tarde como la bitácora de una guerrera. También grabó varios mensajes en video que pidió no ser publicados hasta después de su muerte, en los que se dirigía directamente a sus seguidores, agradeciendo su amor y explicando, con serenidad, su decisión de vivir esta última etapa en privado. Uno de los momentos más difíciles, según relatan personas cercanas, fue cuando tuvo que explicarle a sus hijas su condición. Las niñas, aún pequeñas, no comprendían del todo el alcance de lo que ocurría, pero sabían que mamá ya no podía correr con ellas, que se fatigaba fácilmente, que a veces olvidaba cosas importantes. Bárbara, con una ternura infinita, les explicaba que Dios tenía un plan para ella, y que aunque físicamente pudiera ir debilitándose, su alma seguiría siendo fuerte. El acompañamiento de Mario Andrés. El rol de Mario Andrés Moreno durante estos años fue fundamental. Su matrimonio, ya sólido, se transformó en una alianza sagrada. Mario renunció a varios proyectos profesionales para cuidar a su esposa. Se convirtió en su enfermero, su asistente, su consejero y, sobre todo, en su compañero de vida. Jamás permitió que Bárbara se sintiera sola ni derrotada. Juntos enfrentaron los momentos más duros: las recaídas, las hospitalizaciones, los días de angustia y los escasos instantes de tregua. Mario organizó toda la rutina doméstica para que Bárbara pudiera disfrutar de un ambiente tranquilo. La casa fue adaptada para su movilidad. Se contrató personal especializado que respetaba escrupulosamente la privacidad familiar. Y se crearon pequeños rituales cotidianos que les permitían celebrar cada día. Una canción al amanecer, una taza de té en el porche, una oración al anochecer.
En algunas noches especiales, cuando el dolor era más llevadero, Bárbara y Mario salían al jardín y miraban las estrellas. Ella decía que cada una representaba una historia contada, un rostro que había entrevistado, una lágrima que había acompañado desde su sed de noticias. Mario, con lágrimas en los ojos, simplemente le tomaba la mano y le decía: «Tú eres una de ellas, la más brillante». La carta final. En abril de 2025, tras varios meses de deterioro físico constante, Bárbara pidió a su esposo que reuniera a las niñas. Sabía que el momento se acercaba. Con gran esfuerzo, les habló una vez más, les acarició el rostro y les pidió que nunca dejaran de creer en la bondad, en la verdad y en Dios. No lloren cuando ya no esté. Recen, abrácense fuerte y recuerden que yo las acompaño siempre, les dijo. Ese mismo día, dictó una carta a Mario. En ella, agradecía a sus colegas del periodismo, a sus seguidores de tantos años y a todos los que habían creído en ella. Hablaba con gratitud, con paz, sin rencores. Reconocía que su camino no había sido fácil, pero que había valido la pena. Pedía que la recordaran no como una mujer enferma, sino como alguien que luchó hasta el final, que amó profundamente y que jamás dejó de soñar. El 8 de julio de 2025, a las 3:22 de la madrugada, Bárbara Bermudo exhaló su último suspiro, rodeada de su familia. Según relató su esposo, en sus últimos segundos de vida, Bárbara tenía una sonrisa tenue en los labios, como si estuviera viendo algo hermoso más allá de este mundo. Se fue en paz, con la misma dignidad con la que vivió, dijo Mario con la voz quebrada al anunciar su muerte. El comunicado oficial de la familia fue breve, pero profundamente conmovedor. Con el corazón roto, anunciamos que nuestra amada esposa, madre, hija y amiga, Bárbara Bermudo, ha partido al cielo. Su luz sigue brillando en cada uno de nosotros. Nos deja un legado de amor, fuerza y fe, que nunca olvidaremos. El legado inmortal de Bárbara Bermudo y la huella que dejó en millones de corazones. El fallecimiento de Bárbara Bermudo a los 49 años no solo marcó el fin de una vida profundamente significativa, sino también el comienzo de una reflexión colectiva sobre su legado. Para muchos, su muerte fue como un relámpago en medio de un cielo sereno, inesperada, desgarradora y al mismo tiempo reveladora. Porque en ese silencio final, se hizo más visible que nunca todo lo que Bárbara representó para la comunidad hispana en Estados Unidos y América Latina. Su adiós fue también un llamado a recordar, agradecer y continuar el mensaje que ella transmitió durante más de 2 décadas. Las primeras reacciones. Un país de luto. La noticia del fallecimiento de Bárbara Bermudo fue anunciada por su esposo, Mario Andrés Moreno, el 9 de julio de 2025, a través de un comunicado en redes sociales. En pocos minutos, miles de comentarios comenzaron a inundar la publicación. Condolencias, palabras de admiración, fotos antiguas, recuerdos personales. Las principales cadenas hispanas, incluyendo Univisión, Telemundo, CNN en español y Mega TV, interrumpieron sus programaciones para dedicarle espacios especiales. La periodista María Elena Salinas, una de las voces más influyentes del periodismo latino en E.UU, expresó en vivo: Bárbara no fue solo una colega, fue una inspiración. Tenía un talento natural para conectar con las personas, para contar historias humanas con respeto y profundidad. Nos deja un vacío inmenso. Por su parte, Jorge Ramos escribió en su cuenta de X, antes Twitter: Hoy despedimos a una grande. Bárbara Bermudo no solo nos informaba, nos acompañaba. Su humanidad traspasaba la pantalla. Lo más emotivo vino, sin embargo, del pueblo. Amas de casa, inmigrantes recién llegados, estudiantes, abuelos, empresarios, trabajadores. Todos compartían un mismo sentimiento. La habían sentido como parte de su familia. Para muchos, Bárbara fue la primera cara que les dio la bienvenida al nuevo país.
la voz que explicaba el mundo cuando todo parecía ajeno y difícil. Fue un puente, un faro, una amiga que nunca fallaba a la cita. El homenaje en Univisión, reconciliación póstuma. Lo que pocos esperaban fue que Univisión, la misma cadena que había cesado a Bárbara sin explicaciones en 2017, organizara uno de los homenajes más completos y respetuosos en su memoria. Durante más de 2 horas de programación especial, se repasaron sus años en Primer Impacto, sus entrevistas más impactantes, sus momentos más humanos. El programa fue titulado Bárbara Bermudo, el rostro de la verdad, y fue conducido por antiguos colegas que, con lágrimas en los ojos, narraban anécdotas detrás de cámaras. Una de las escenas más conmovedoras fue la proyección de un mensaje en video que Bárbara había dejado preparado antes de morir. En él, hablaba directamente a cámara, con un pañuelo claro en la cabeza y los ojos ligeramente apagados, pero con una paz que conmovía. Gracias por haberme dejado entrar a sus hogares. Gracias por cada abrazo, por cada carta, por cada oración. Esta no es una despedida, es un hasta luego. Sigo con ustedes, en sus recuerdos, en sus luchas, en sus sueños. Que Dios los bendiga siempre. El video cerró con una frase que ya ha comenzado a circular por toda Latinoamérica. Una periodista no se apaga cuando termina su última transmisión. Vive en las verdades que ayudó a iluminar. El impacto cultural de una figura única. Más allá del periodismo, Bárbara Bermudo fue un símbolo cultural para millones de mujeres latinas. Representaba una figura fuerte pero sensible, exitosa pero humilde, profesional pero profundamente maternal. En ella, muchas mujeres vieron reflejada su propia dualidad, la necesidad de triunfar en el mundo sin dejar de cuidar a los suyos. Numerosos colectivos de mujeres latinas en NIAS y UYU organizaron vigilias en su honor. En Miami, Nueva York, Chicago, Houston y Los Ángeles, se realizaron encuentros en plazas públicas donde se encendieron velas y se leyeron fragmentos de sus entrevistas más recordadas. En Puerto Rico, su isla natal, el gobernador decretó un día de duelo simbólico y propuso una beca universitaria para estudiantes de periodismo con su nombre. Beca Bárbara Bermudo, para el liderazgo femenino en medios. En las universidades, sus programas comenzaron a ser objeto de estudio. Varias tesis ya se han redactado en torno a su forma de narrar la noticia, de humanizar al entrevistado, de darle voz a los sin voz. Su estilo ha sido calificado como periodismo de cercanía emocional, una categoría que ella misma creó sin saberlo. Incluso fuera del ámbito académico, su legado se extiende. Varias influencers y comunicadoras jóvenes han confesado que fue Bárbara quien las inspiró a estudiar periodismo o lanzarse al mundo de la comunicación. Yo la veía en televisión y soñaba con ser como ella. Repiten muchas con lágrimas sinceras. La familia frente al dolor. Mario Andrés Moreno ha decidido, por respeto al deseo de su esposa, mantener la vida de sus hijas alejada del foco mediático. Sin embargo, en un emotivo discurso en el funeral privado celebrado en Coral Gables, expresó: Bárbara era luz. Y cuando una luz así se apaga, no hay oscuridad, hay memoria. Su legado vive en cada palabra que dijo, en cada hija que crió, en cada vida que tocó. El sepelio fue íntimo, rodeado de flores blancas y música instrumental. Entre los asistentes se encontraban colegas, amigos cercanos y algunas figuras públicas que compartieron en silencio el dolor. Se depositó junto a su féretro una copia de su primera credencial de periodista, una rosa amarilla, su flor favorita, y una carta escrita por sus hijas. Poco después, la familia anunció la creación de la Fundación Bárbara Bermudo Vive, enfocada en ofrecer becas para jóvenes latinas que deseen estudiar periodismo, así como apoyo emocional a mujeres diagnosticadas con enfermedades neurodegenerativas. Queremos que su historia siga ayudando a otros, como ella siempre lo hizo, dijo su esposo. La periodista, la madre, la mujer Bárbara Bermudo, no fue solo una periodista. Fue una mujer íntegra,
con valores profundos y una fe inquebrantable. Supo equilibrar su carrera con su vida personal, luchar contra prejuicios y romper barreras. Fue esposa, madre, amiga, mentora y referente. Su historia es una de amor por la verdad, de compromiso con la comunidad, de resiliencia frente a la adversidad. En cada etapa de su vida, dejó una lección. Desde sus inicios humildes, hasta la cúspide del éxito televisivo, desde el dolor del diagnóstico hasta la serenidad del adiós. Su muerte nos recuerda que la grandeza no se mide por los premios recibidos, sino por las vidas tocadas. Y en ese sentido, Bárbara Bermudo fue, y será siempre, inmensa.